Características de las hormigas. Las hormigas se encuentran entre los insectos más comunes del mundo. Son capaces de sobrevivir en casi todos los hábitats y, en ocasiones, las colonias tan abundantes que llegan a convertirse en una plaga bastante difícil de controlar para el ser humano. Pero, ¿cuántos tipos de hormigas hay? Se estima que existen alrededor de 20.000 especies de hormigas. Aunque cada especie presentan comportamientos y características distintas, existen varios elementos que tienen en común. Entre ellos, es posible mencionar los siguientes. Su alimentación. La mayoría de las especies de hormigas se alimentan de los jugos naturales provenientes de frutas y flores, mientras que otras se alimentan de plantas. Además, existen algunas especies carnívoras que consumen insectos muertos, como moscas y cucarachas. Su hábitat y convivencia. Viven en todo el mundo, excepto por la Antártida y algunas islas remotas. Suelen construir hormigueros en tierra y madera, aunque también se organizan en las paredes de casas y edificios. Todas las especies viven en colonias que alcanzan hasta 10.000 miembros. En la mayoría de hormigueros solo existe una reina, aunque en determinadas especies podemos encontrar 2 y hasta 3. Periodo de vida. La longevidad de una hormiga depende de su especie, pero la mayoría de ellas vive solo unos cuantos meses, como máximo, alcanzan el año de vida. Comportamiento y organización. Las hormigas son animales muy sociables y, a la vez, muy organizados. Gracias a ello, existen distintos tipos de hormigas en una colonia. Se reparten el trabajo de mantener el hormiguero de tal forma que cada individuo tiene una función en específica. El objetivo es garantizar el bienestar de la colonia y la protección de cada uno de sus miembros. Además, son muy celosas con su hogar, no admiten otros tipos de hormigas en una colonia. ¿Conoces las especies de hormigas que existen? A continuación, te presentamos algunas de ellas. Hormigas venenosas. Las hormigas se defienden a través de mordeduras. Estas pueden ser poco significativas para las personas, pero letales para ciertos animales, sobre todo si son insectos. A pesar de esto, existe una gran variedad de especies de hormigas que son venenosas, las cuales desencadenan complicaciones o provocan la muerte. Estos son algunos de los tipos de hormigas venenosas. 1. Hormiga bala. La hormiga bala o, para poner a clavata, se encuentra en Sudamérica, en países como Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Brasil y Honduras. Debe su nombre al dolor que causa su mordedura, muy similar al que provoca un impacto de bala. Es considerada 30 veces más dolorosa al piquete de una avispa. Tras una picadura puede producirse un eritema acompañado de escalofríos, sudoración y hasta insensibilidad del miembro afectado. 2. Hormiga bulldog. La hormiga bulldog, hormiga gigante australiana o myrmecia, está ubicada en Australia y Nueva Caledonia. Se caracteriza por su enorme mandíbula color amarillo, además de sus tonalidades rojizas y marrones. Posee un potente veneno capaz de generar una poderosa quemadura en la piel que puede dejar marcas permanentes. 3. Hormiga de fuego negra. La hormiga de fuego negra o Solenopsis richteri presenta un profundo color negro con tonalidades fuego, tal y como indica su nombre, y la distingue un comportamiento especialmente agresivo. No suele atacar a los humanos, a menos que la provoquen. En cuanto a su picadura, posee una mordida muy fuerte y venenosa, capaz de convertirse en un dolor molesto y persistente, similar a la picadura de una avispa. 4. Hormiga africana. La hormiga africana, Pachicondylana lis o Megaponera fuetens, es una de las especies más peligrosas del mundo y habita en Senegal, Sierra Leona, Nigeria, Ghana, Camerún y Togo. Miden entre 18 y 5 milímetros. Y poseen un aguijón y fuertes mandíbulas triangulares, capaces de perforar la piel humana. Su veneno neurotóxico es especialmente potente, con el que logran paralizar a sus víctimas. Otros tipos de hormigas. Existen millones de hormigas en todo el mundo, pertenecientes a las miles de especies que han sido registradas. Sin embargo, no todas son venenosas. Por lo general, los tipos de hormigas caseras suelen ser inofensivas. Y sus eventuales mordeduras no representan un problema para las personas. Estas son algunas de las especies de hormigas más distribuidas alrededor del mundo. 5. Hormiga carpintera. La hormiga carpintera,
perteneciente al género Camponotus, es una especie que habita América, Europa y África. Debe su nombre a que construyen sus nidos en la madera, lo que puede traer consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Las colonias se expanden y provocan un daño extensivo en las estructuras de los árboles. Por lo general, las hormigas carpinteras se refugian en la madera podrida para hacer sus nidos, ya que ésta reúne las condiciones adecuadas de humedad y temperatura para mantenerlas con vida. 7. Hormiga cortadora de hojas. Denominamos como hormiga cortadora de hojas a más de las 40 especies pertenecientes a los géneros Atta y Acromyrmex. Se caracterizan principalmente por su compleja organización social, ya que la colonia se divide en diferentes clases conocidas como castas. Existe la reina, los soldados, las forrajeras y las jardineras. En la colonia de la cortadora de hojas, cada individuo tiene un objetivo específico que cumplir, empezando por la reina, la cual se encarga de buscar nidos adecuados y reproducirse. Mientras, los soldados protegen la colonia de amenazas externas, las forrajeras se encargan de excavar los túneles y buscar el alimento para las otras hormigas. Las jardineras, por su parte, se encargan de atender el cultivo de hongos, larvas y huevos en desarrollo. Esta especie de hormiga de campo se encuentra desde Panamá hasta el norte de Argentina. Puede causar grandes daños económicos, ya que ataca diversos tipos de plantas y cultivos, como la yuca, el café, el maíz y la caña de azúcar. 8. Hormiga casera olorosa. La hormiga casera olorosa o Tapinoma sessile es conocida también como hormiga del azúcar o hormiga del coco. Es nativa de Estados Unidos. Debe su nombre a que desprende un olor muy fuerte cuando es aplastada. Este tipo de hormiga casera construye su hogar bajo las piedras, troncos, escombros u otros objetos, incluyendo las grietas de las paredes y los suelos. La especie no posee un horario para realizar la búsqueda de alimento o forrajeo, pueden hacerlo a cualquier hora del día. Su dieta consiste en frutas, insectos y néctar. Las poblaciones de la hormiga casera olorosa pueden convertirse en plagas si no se controlan las condiciones en las que se propagan las colonias. 9. Hormiga roja de la madera. La hormiga roja de la madera o Formica rufa hormiga roja europea es muy común en Europa. Crea colonias grandes y visibles en bosques frondosos, en las que habitan alrededor de 200.000 individuos. Son animales omnívoros, alimentándose de invertebrados, hongos y vegetales. Son capaces de realizar fuertes mordeduras. 10. Hormiga granera. La hormiga granera o Mese barbarus se expande por España, Italia, Francia y Marruecos. Crean nidos en el suelo y son estrictamente animales granívoros. Esta especie destaca por su higiene, pues están constantemente limpiándose a sí mismas y al nido. También resulta sorprendente el tamaño de la cabeza de las hormigas soldado. Comenta si te gustó el video y cuéntanos de qué tema quieres que hablemos para el siguiente video.